Bien, un saludo a todos y hoy el tema es la pandemia y su relación con la dictadura global, la manipulación, el menoscabo a las libertades y lo que pudiera ser una futura cautividad inducida. Yo quiero iniciar esta reflexión con una frase de Noam Chomsky que dice que las sociedades desconocen lo que ocurre, que las sociedades no saben que no saben. Esa es la frase, es una frase aparentemente muy sencilla, pero que reviste una gran sabiduría de fondo y que tiene que ver la manera en que somos alienados, la manera en que somos manipulados, la manera en que hemos sido abducidos no por entidades extraterrestres ni alienígenas, ni mucho menos, sino por personas que son realmente crueles, que son quienes integran el sistema totalitario o la dictadura global que hemos comentado en otras ocasiones y que son quienes controlan la emisión del dinero, quienes controlan o están a la cabeza del complejo militar industrial y que son los reales dueños del mundo. Eh, esta frase pues sintetiza precisamente la manipulación en la que estamos sumergidos y en medio de esta pandemia, desde luego, porque no se sabe todavía o nos ocultan seguramente el origen real de este virus, de dónde proviene, cuáles son realmente los alcances. Se hablan de muchas teorías, los factores de contagio, se especula, se dice una cosa, se dice otra. Desde luego que se presta la manipulación y hemos visto que la realidad es que nuestras libertades han sido socavadas o están siendo limitadas por el tema de la pandemia, y yo sostengo que esto pues es algo que estaba ya planeado precisamente por esta dictadura global, cuyo propósito al final de cuentas es asestar el último golpe, el golpe más fuerte a la especie humana, que será la cautividad inducida. Podemos platicar de la cautividad y sus efectos. Desde luego que una persona que vive aislada del entorno social que le rodea es una persona que seguirá o que de alguna manera pues vivirá infeliz, es una persona que estará cayendo en enfermedades mentales, enfermedades emocionales, porque somos seres sociales, porque así lo dice nuestra historia, porque así se ha visto a lo largo de los siglos y porque está en nuestra propia naturaleza. ¿Solo personas pueden sobrevivir en soledad? Pues solo aquellas que están en la naturaleza, que están en un entorno, insisto, natural, que viven en armonía. Hay mucha gente que lo hace, que vive así, que viven alejados, pero ¿qué clase de armonía podemos tener nosotros en una ciudad donde si no tenemos las comunicaciones, donde si no salimos, donde si no socializamos, donde si no acudimos a un café? Pues obviamente hay un menoscabo en nuestro estado anímico. Este es el detalle, que ya no somos criaturas que están en contacto con la naturaleza, que somos criaturas de ciudad, que somos seres de ciudad, y la ciudad pues nos niega lo que tiene, o nosotros hemos sido llevados a este confinamiento, a este cuasi confinamiento, y los efectos pues son devastadores. Tenemos que ir admitiendo también cómo se han modificado nuestras relaciones, cómo se han modificado nuestras vidas a partir de las tecnologías, del supremacismo tecnológico en el que vivimos, por la fiebre de las comunicaciones y la inteligencia artificial. Yo quiero decir que bueno, yo me acuerdo, yo tengo 42 años, yo recuerdo cómo fueron nuestras vidas modificándose, de quienes pertenecen a nuestra generación o incluso quienes tienen más edad, quienes nacieron antes, en otros años, pueden darse cuenta cómo nuestras relaciones se han ido modificando en nuestras vidas. La fiebre por la computadora empezó, luego los dispositivos, los teléfonos celulares, luego las redes sociales, luego las aplicaciones, y hoy tenemos una vida pues mucho más invasiva, y en donde existe, insisto, esta invasión a la intimidad, que es constante, que lo podemos ver todos los días, donde incluso pues podemos también darnos cuenta que hemos ido perdiendo la capacidad de asombro ante lo que ocurre a nuestro alrededor. Esto es una realidad, nuestras vidas no son las mismas, y también debemos de admitir que hemos confundido, sobre todo esta sociedad, la sociedad del siglo XXI, hemos confundido gravemente el bienestar con la felicidad, la posesión,
y el consumo que es uno de los hijos directos del capitalismo, este sistema virulento que nos rige. El miedo y su utilidad a través de la historia. Vámonos con dos ejemplos. En el año de 1933 se incendia por un atentado, más bien incendia aparentemente una persona, incendia el Reichstag, que era la sede del Parlamento alemán. Luego entonces, utilizando este atentado, Adolfo Hitler, quien era canciller de Alemania, se lanza contra los opositores a los que acusa. Él acusó al comunismo de ser quienes habían ideado este atentado, se lanza contra sus opositores, encarcela a algunos, a uno lo detienen, lo condenan a muerte, y esto permite que los tentáculos del régimen autoritario de Hitler se vayan extendiendo. Muchos años después caen las Torres Gemelas, y ya sabemos lo que ocurrió. Hubo miedo, hubo caos, reinó el pánico, reinó la desolación, y ante eso el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, promulgó su ley patriota por una abrumadora mayoría, la ley patriota o la ley patriótica que se llamó, que le permitía a las agencias de seguridad espiar a los ciudadanos, incurrir en prácticas lesivas a los derechos civiles de los estadounidenses. También se lanzó contra Irak, argumentando que Irak tenía armas de destrucción masiva, mismas que nunca fueron encontradas, y que lo único que pudimos notar es que fue una guerra totalmente inútil para el entendimiento de la especie humana, pero desde luego una guerra muy provechosa para la dictadura global. Ya hemos visto estos dos hechos, los podemos comparar, podemos establecer un paralelismo de cómo el miedo es utilizado por los regímenes totalitarios con gran éxito, porque es durante el miedo que la gente acepta lo que sea, que la gente incurre en graves atrocidades también. Lo hemos visto a través de la historia con el régimen nazi, la creación de los guetos, el gueto de Varsovia, gente muriendo en las calles, la gente haciendo su vida como si no pasara nada, gente muriendo de hambre, 80,000 personas muertas por hambre y por enfermedades en el gueto de Varsovia, y hoy día 820 millones, 113 millones en riesgo de morir, y el sistema capitalista sigue adelante, la retórica bélica, el gasto militar adelante, la pobreza crece, la desigualdad crece, la pandemia está aquí, y se utiliza la pandemia de una manera facciosa para irnos tal vez acercando a esto que yo he dado en llamar la cautividad inducida. La crisis alimentaria que pudiera derivarse, ese es otro tema que pudiera derivarse de esta pandemia, porque desde luego que con el confinamiento se interrumpe la cadena de abastecimiento, y es la mano humana la que siembra, es la mano humana la que cosecha, es la mano humana la que se encarga de trasladar los productos, y cuando ocurre este confinamiento, pues de luego que existe una especie de una interrupción de la cadena de abastecimiento, y también viene el encarecimiento de los productos, también viene la especulación, que está prohibida, que el gobierno de México promovió una resolución ante la Organización de las Naciones Unidas donde se prohíbe la especulación de insumos médicos, sobre todo en medio de la pandemia. Otro de los temas es el acaparamiento de los productos, y esto pues sucede día con día, y ya lo estamos viendo, esta posible incursión a una crisis alimentaria. ¿Cuál es el discurso del Fondo Monetario Internacional en medio de esto? Pues el discurso sigue siendo igual de arbitrario, igual de bárbaro, señalando que hay que recortar el tema de las jubilaciones, que hay que equiparar la jubilación en los países con mayor esperanza de vida. Imagínense ustedes, quiere decir que a los cuántos años se va a retirar una persona, a los cuántos años se va a jubilar alguien. En los países, insisto, donde existe mayor esperanza de vida, y el recorte de las jubilaciones pues me parece algo totalmente fuera de lugar. El fracaso de los organismos multilaterales, la propia Organización Mundial de la Salud, lo hemos visto, la actuación tardía, el probable encubrimiento de China, como su director general ha recibido al menos
30 millones de dólares de China recientemente y anteriormente por lo menos otros 20 millones, como Estados Unidos lo ha acusado de ser un personaje oscuro y tendencioso que encubrió el origen de la enfermedad y los posibles alcances de la misma. Hace algunos días la Organización Mundial de la Salud celebró una asamblea y en su asamblea los miembros le exigieron a su director general que efectúe una investigación seria de cara al mundo por las grandes dudas que existen en torno al COVID, en torno al coronavirus. Más dudas que respuestas, y estas dudas parecen aumentar día con día cuando tenemos una OMS totalmente panfletaria, un organismo pues realmente inútil que día con día lo único que promueve es el miedo, la manipulación de la información, diciendo que vienen más pandemias, que esto pudiera ser peor y peor y peor. Sí, pero ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿Cómo enfrentaremos estas pandemias? Otro organismo fracasado es la Unión Europea, cuando en plena pandemia se les ocurre a los miembros de la propia Unión Europea restringir la exportación de insumos médicos. Esto vino a afectar a países como Serbia, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, dijo que la cooperación en Europa se trataba en realidad de un cuento de hadas. Serbia no pertenece a la Unión Europea, pero sí aspira a un asiento en la misma. Podemos decir en general que los organismos de cooperación internacional son títeres de las potencias, y las potencias pues no son más que títeres de la dictadura global, como lo hemos venido platicando. En medio de la pandemia, la retórica bélica de Washington se enciende contra los países no alineados como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, que siguen con estos bloqueos, los bloqueos que solamente provocan el hambre y la desigualdad, y que mismos congresistas de los Estados Unidos le han pedido al presidente Trump que suspenda los bloqueos, por lo menos mientras dura la contingencia, cosa que estamos viendo que no sucede y que dudo mucho que pueda suceder. La OTAN, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, este organismo de cooperación militar que fuera creado durante la Guerra Fría y que sigue diciendo que hay que aumentar el gasto militar por lo menos al 2% a sus miembros. El propio presidente Trump ha dicho que hay que aumentar, ha secundado esta solicitud del secretario general de la OTAN de aumentar el gasto militar. Pero hay que decir que en este tenor del gasto militar, según el Instituto de Investigaciones Estratégicas del Instituto Internacional de Investigaciones Estratégicas, tan solo en el 2019 el gasto global militar fue o aumentó un 4% a comparación del 2018. Y según este propio instituto, en el año 2019 aumentó por parte de China y los Estados Unidos, el gasto militar aumentó en un 6.6%, un 6,6% a comparación del 2018. El gasto militar aumenta cuando lo que estamos viendo es que los sistemas de salud se vienen para abajo, se desploman en plena pandemia. Los gobiernos de China, los gobiernos de Estados Unidos, sus sistemas de salud pues dejaron mucho entrever, bastante menoscabados con esta enfermedad, con esta pandemia. Habría que aumentar el gasto de salud, y yo no sé si las potencias de verdad quisieran disminuir el gasto militar. Lo dudo bastante. Hay mucho que hablar, hay mucho que platicar. Desde luego vamos a entrar al tema de la cautividad inducida. ¿Qué es la cautividad inducida? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con la manipulación. Tiene que ver con que desde los organismos como la OMS, títere de las potencias, en este caso de China, un tentáculo más de la dictadura global, nos vienen a decir, pues a dictar estas medidas de confinamiento que nos enferman. Al menos así sucede en las sociedades modernas, en las grandes ciudades, así viene a ser, y poco a poco irán dictando otras medidas seguramente mucho más restrictivas. Estamos enfrentándonos a un mundo, a una sociedad mucho más desigual, mucho más brutal, donde el mensaje es la restricción, insisto, de nuestras libertades, de nuestros derechos civiles.
que están siendo menoscabados. Y entonces, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué nos van a decir? Llegará el momento en que tendremos que pedir permiso para salir. ¿Cuáles van a ser los protocolos? ¿Habrá protocolos de geolocalización? Cuando hay un científico español, un físico cuántico, Ignacio Latorre, que precisamente ha puesto el dedo en la llaga y ha sido muy crítico con lo que está sucediendo en la pandemia. Él ha dicho que seguramente los grandes cambios de calado ético post-COVID-19 se tomarán en los Estados Unidos y que según este científico es una sociedad profundamente individualista. El propio Ignacio Latorre ha dicho que debemos de ser muy cuidadosos precisamente por la clase de protocolos que podrían venir y que estarían lesionando nuestra libertad. Yo pienso que la única normalidad es la de nuestra libertad. Imagínense, si no hay libertad, pues ya, ¿de qué sirve la vida? ¿De qué sirve la vida? No podemos olvidar que a lo largo de la historia nuestros ancestros en las naciones defendieron la libertad, fueron capaces de ir a la guerra para defender esto mismo, la libertad. Podemos hablar, muchos dirán, no, pues la vida es lo principal, tener la vida, pero ¿la vida a qué costo? Si ya no se tiene la libertad, pues realmente ¿para qué vivirla de esta manera? Y lo único que pretende esta reflexión que estoy haciendo no es agredir a nadie, no es molestar a nadie, es por el pensamiento crítico, es por la reflexión, es para prepararnos para lo que podría ir sucediendo y por lo que tenemos que defender, insisto, es nuestra libertad. Ya lo estamos viendo, lo que está pasando, los disturbios que suceden en Estados Unidos, con la muerte de este ciudadano afroamericano, la brutalidad policial que no cesa, y está la pandemia, sucede esto además. Es un mundo bastante polarizado en el que estamos viviendo, un mundo donde parece reinar el caos y tenemos que defendernos, tenemos que defender nuestra libertad. El propio Ignacio Latorre, este físico cuántico español, ha dicho que estamos viviendo pues en un entorno orwelliano. Él es de los científicos que defienden la ética por encima del supremacismo tecnológico que pudiera derivar en, por ejemplo, pues intercambiar a los trabajadores por robots. Esto ya sucede en muchas fábricas de los Estados Unidos, de otras partes del mundo. Han prescindido de los servicios de las personas y las han intercambiado por robots. Es muy sencillo, los robots no piden derechos humanos, no los exigen, los robots no se juntan en sindicatos, en gremios para defender sus propios derechos. Los robots, insisto, no se enferman y pues ahí está. Pero por encima del supremacismo tecnológico, por encima de la inteligencia artificial están los derechos humanos y las libertades de las personas. Yo cierro mi comentario, cierro mi intervención diciendo, insistiendo en este punto que me parece básico. La única normalidad es la de la libertad y hay una gran diferencia entre una persona y una entidad. Una entidad es preparada, una entidad es alienada, es abducida únicamente para aceptar comandos y órdenes tajantes y ciegamente, pero una persona piensa lo que escucha, una persona compara, una persona deduce, analiza y una persona decide si hacer o no hacer. Muchas gracias y un saludo.